¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta entrevista especial que tenemos dentro de nuestro programa de entrevistas de Ampo Amigos, y es un gusto para mí darle la bienvenida a nuestro invitado de esta sesión. Él es Juan Horacio. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Estefanía? Muy agradecido contigo, por la invitación a la entrevista y aportar algo a Buvalia. Gracias. Seguramente sí, ya que me has compartido acerca de tu historia antes de esta sesión y conocerte es un gran privilegio, así que me va a encantar que en este espacio también y a través de nuestra comunidad de Ampo Amigos hoy podamos hablar de estos retos y oportunidades que traen las amputaciones. Así que me encantaría por empezar a conocer un poco de ti. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuál es alguno de tus hobbies, Juan Horacio? Mira, entre mis hobbies, ahora están los de antes y los después de la amputación. Antes de la amputación, mis hobbies era jugar fútbol americano y dedicarme al altruismo como voluntario en Cruz Roja Mexicana. Después de la amputación, mi principal hobby es jugar básquetbol en silla de ruedas. Wow, padrísimo. ¿Y este voluntariado que hacías para Cruz Roja era como rescatista o manejabas, estabas como primeros auxilios? ¿Cuál era tu rol en el tema de Cruz Roja? Cuéntanos. Sí, yo ingreso a Cruz Roja a la edad de 17 años, ya casi por cumplir los 18. Eh, Mi rol era, en ese entonces, se les denominaba socorristas, lo que ahora son paramédicos. Y eso fue una opción que tuve para emplear el tiempo libre que tenía. eh, Era la escuela, el deporte y la Cruz Roja. Es una de las partes que han marcado mi vida, para bien, y han marcado mi vida para el cambio que fue de ser una persona físicamente eh, sin ningún problema a pasar a ser una persona con una discapacidad. Entiendo, Juan. Y cuando me cuentas esta parte de que el deporte era importante desde tu adolescencia, combinado con los estudios y la parte de la Cruz Roja, ¿tienes algún recuerdo? ¿Cuál fue tu parte favorita de la infancia? Ya sea de niño, la primaria, o cuéntanos alguna anécdota de tu vida en la infancia. Sé que eres originario de Chiapas, ¿correcto? San Cristóbal de las Casas, particularmente. Sí, es correcto, San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Una de las cosas que más me encantaba en la vida era montar bicicleta. Era feliz de niño andar en la bicicleta haciendo piruetas y todo. Me fascinaba correr, caminar, lo prefería a andar en coche o cualquier otro medio de transporte. Una de las etapas más bonitas creo que fue la secundaria, es cuando tienes la transición de la niñez a la adolescencia y todos los cambios que se vienen presentando. Fue un reto, la verdad, porque siempre fui una persona muy introvertida desde pequeño y era un poco complicado convivir con más jóvenes, más niños. Generalmente era muy apartado de todos, y eso fue lo que me involucró a ir conociendo deportes en conjunto, como fue el fútbol americano. Como ya habían más personas, pues tenía que convivir y tenía que salir de ese problema que tenía de sociabilidad. Wow, entonces digamos que el deporte se convirtió también en equiparte de herramientas para poder convivir con más personas y perder ese miedo a compartir y a convivir con otros. Es correcto. Y posterior a eso, cuando yo estaba a punto de cumplir la mayoría de edad, me di de alta en Cruz Roja Mexicana en el caso de nuestro en la delegación San Cristóbal, precisamente con el afán de ayudar a las personas. Es algo que traes de corazón, que traes del alma, el sentir que tienes cómo y por qué ayudar a tu prójimo, sin que lo conozcas, sin que percibas ningún sueldo. Es algo que te llena el corazón y te da muchas satisfacciones.
Fue a la edad de los 17, casi 18, que ingreso a Cruz Roja Mexicana. Fíjate que me conmueve mucho esto que dices porque recuerdo que cuando yo tuve la amputación de mi pierna a los 18 años, también, bueno, realmente la ambulancia que llegó por mí a salvarme y a trasladarme al hospital fue la Cruz Roja. Así que considero que hacen una labor excepcional todos los voluntarios, las personas que trabajan para esta organización y que rescatan vidas, que salvan vidas. Es crucial esa labor que hacen cuando hay alguna adversidad. Cuéntanos cómo te sucede a ti el evento de perder tu pierna. Mira, como es bien sabido en la historia de México, en la historia de Chiapas y precisamente en la zona Altos, que fue muy álgido el conflicto armado de 1994 con el levantamiento de los hermanos indígenas en contra del gobierno federal. Tu servidor, esto sucede un 31 de diciembre en la transición al 1 de enero de 1994. En ese momento, pues yo estaba en plena fiesta de Año Nuevo y nos enteramos de que existía un conflicto armado. No sabíamos la magnitud del conflicto. El día 1 de enero del año 1994, tu servidor, al enterarse de esta situación, me incorporo a la Guardia de la Cruz Roja. En este caso, para estar al pendiente de lo que pudiera suceder con la población. Era algo nuevo, algo que no conocíamos, algo que nunca habíamos vivido. Quizás en la revolución de hace muchos años, pero actualmente no habíamos conocido de un conflicto tan grande, de tal magnitud. Estuvimos en la guardia en Cruz Roja el día 1, atendiendo los servicios normales que se puedan suscitar y con el entendimiento de que había gente armada, indígenas, en San Cristóbal y en otros municipios del estado de Chiapas. Inclusive hubo una declaración de el afamado comandante Marcos, en el cual él en su declaración de guerra que le hizo al ejército mexicano, al gobierno federal, él decía que estaba tomando en cuenta los protocolos de una guerra como tal, o de un conflicto armado, en el cual mencionaba que nosotros como miembros de Cruz Roja éramos protegidos por los convenios de Ginebra y que su ejército, en este caso el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tenía conocimiento de tal situación y por esto mismo iban a respetar el trabajo que nosotros hiciéramos, ya sea para la población civil o para la gente militar o los uniformados. Así transcurrió el día 1 de enero y el día 2 de enero del 1994 yo me quedé toda la noche en la delegación, amanecimos, hicimos un rondín por todo San Cristóbal, pero los miembros del ejército zapatista ya se habían retirado, supuestamente a la zona de Rancho Nuevo, que está a 11 kilómetros de San Cristóbal, que es a donde está ubicada la zona militar, la 31 zona militar del ejército mexicano. Recibimos una llamada para atender a personas que estaban siendo evacuadas en el Cerezo, en el Centro de Readaptación Social en ese momento, ahora son CERTS, que está a escasos 5 kilómetros de la zona militar, que por el conflicto habían sido liberadas y algunos estaban heridos. No sabemos por parte de quién. Al acudir nosotros al llamado, llegamos a la parte de que es la zona de restricción que tenía la Sedena y nos dijeron que no podíamos pasar. Íbamos perfectamente uniformados, perfectamente identificadas las ambulancias. Éramos jovencitos, te estoy hablando que yo tenía 20 años y mis compañeros todos oscilábamos en la misma edad en ese momento, muy jóvenes. Y nosotros lo que hicimos fue darnos la vuelta y regresar a San Cristóbal. Pero ¿a qué será? Te puedo decir que a menos de 500 metros de donde estaba el retén, nos topamos con otra ambulancia que venía al mismo auxilio que nosotros, de compañeros de Cruz Roja Mexicana de Tuxtla Gutiérrez, de la capital, delegación estatal. Entonces les marcamos el alto para indicarles que no podíamos pasar. De pronto
suelta una balacera, cuestión de segundos, y es algo increíble el miedo que tú tienes en ese momento, te paralizas. Algunos de mis compañeros de la ambulancia en la que yo viajaba alcanzaron a bajarse y a tirarse al pavimento sobre la carretera. Tu servidor, cuando intentó ponerse de pie para bajar y tirarme al pavimento, porque estando dentro de la ambulancia eres un blanco directo, recibió la ambulancia un impacto de una bazuca, en la cual ese impacto, al fragmentarse el proyectil, me, me provocó una fractura múltiple en el fémur izquierdo, muy severa, ¿eh? Y en la pierna derecha tuve una ruptura de la vena femoral. Tu servidor estaba consciente, con mucho dolor, y posteriormente pues ya estaba cayendo en shock, y veía la pierna izquierda, la veía amputada, pero podía mover el pie. Entonces dije, bueno, algo no cuadra acá. O sea, yo veía mi pierna desprendida y con mucha sangre, y la otra la tenía entera, simplemente no la sentía. Entonces, cuando uno de mis compañeros, el presidente precisamente de la delegación, que es el que iba a cargo de nuestra escuadra, regresa a la ambulancia, yo le hablo y le digo, doctor, mire, estoy herido. Pero se lo dije gritando, llorando, no sé, ya no recuerdo bien esa sensación de entre miedo, dolor, tristeza, y me dice, Dios, agarró la ambulancia como estaba, con las puertas abiertas, con su servidor tirado ahí dentro de la ambulancia en un charco de sangre, y se viene para San Cristóbal. Y llegamos a un hospital, en este caso el Hospital General del Gobierno, en el cual no quisieron recibirme para atender las heridas que traía, porque era un herido de guerra, supuestamente. Entonces, ahí mismo, a la vuelta, a una cuadra y media, había un hospital particular. Ahí fue donde me ingresaron para estabilizar las heridas que tenía, que eran así que muy severas, y está en riesgo mi vida. De hecho, yo tuve un infarto por pérdida de sangre, y Sí. la verdad sí fue terrible, ¿eh? Te hago mención de esto, que la agresión fue directa, así terriblemente, y me duele decirlo, porque como mexicano esperas otra cosa, pero fue una agresión directa del ejército mexicano hacia la Cruz Roja. Te hago mención de esto porque el ejército zapatista, que estaba conformado por cientos de indígenas, tenían conocimiento de los convenios que existen firmados a nivel internacional, en el cual la Cruz Roja es un organismo neutral de salida. No es que no sea intocable, pero tratas de, por lo menos, de respetar el emblema. En este caso, el ejército mexicano no lo hizo y nos disparó directamente. Fue un fuego directo a las ambulancias de la Cruz Roja, a personal civil que había en ese momento ahí también intentando cruzar detrás de las ambulancias el retén, pero no les importó. Estando en el hospital, Sí, eh, fuerte, Juan. aún estaba, Sí. tenía un poco de conciencia, Ujú. y les decía que no sentía la pierna derecha, que es la que tengo amputada, y la otra estaba explotada totalmente. El fémur lo tenía multifragmentado, el músculo cuádriceps lo tenía quemado totalmente. Era una herida expuesta, mucha sangre, muy aparatosa, pero la tenía unida aún. O sea, por algunas, por algunas nervios, tendones, aún conservaba la pierna. Yo Ok. les hice ¿Y mención qué muchas pasó? veces. Tú estabas, perdón, ¿tú entonces en ese momento estabas en shock o estabas consciente de todo tu proceso, de cómo estaba tu cuerpo? Estaba consciente, estaba cayendo en un shock severo, el cual me provocó un infarto, y ahí sí ya no supe nada. Desperté en la capital de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, muchas horas después de las lesiones, del impacto, vaya, que tuve. Y ahí fue donde te atendieron entonces, en la capital, Me donde te atendieron hicieron todas inicialmente las en San cirugías. Cristóbal y terminaron Sí. la atención en la capital. Ahí es cuando diagnostican las lesiones que eran de muerte. Tenía perforada la vena femoral, desde, desde el pie hasta la rodilla, y la otra pierna la tenía multifragmentada.
con el 85% de pérdida del músculo. Y en la reducción que hicieron, perdí 10 centímetros de hueso fémur. Entonces, así transcurrieron, esto fue el 2 de enero, transcurrieron 4 días para dejarme evolucionar la pierna para ver si volvía a tener irrigación, pero pues ya tenía una gangrena. Entonces ahí fue donde decidieron el día 6 de enero amputarme la pierna derecha. Mi amputación es por arriba de la rodilla. Tengo un muñón, se puede decir, relativamente pues regular para poder movilizar una prótesis. Entiendo, Juan. ¿Y quién te acompañó durante este proceso? ¿A quién le llamaron? ¿Quién estuvo contigo? En este caso, mi madre pues ya era mayor y no, ella no pudo estar, aparte que estaba choqueada, estuvieron mis hermanos mayores acompañándome, dado al Hospital General de la Cruz Roja en Polanco, a la Ciudad de México, para seguir con mi tratamiento. Ahí sí estuve solo, ya no, nadie pudo acompañarme. Bueno, solo relativamente sin familia, porque nunca estás solo, tienes a cientos de compañeros, amigos que jamás te abandonan y están contigo en las buenas y en las malas. Claro. ¿Y cuáles eran tus pensamientos en ese momento, Juan? Estando en el hospital, en recuperación, después de este gran evento que era absolutamente inesperado y sobre todo tú estabas ahí pues con un fin de contribución. ¿Qué te decías? Eh, en ese entonces, ¿qué puede pensar un chico de 20 años? Que se te acaba la vida. Me hacía muchas preguntas de por qué. No por qué estuve ahí, porque yo sabía que estaba ahí porque quería ayudar a las personas. Si no éramos nosotros de Cruz Roja, ¿quién? O sea, nosotros que tenemos el sentido de ayuda, el sentido humanitario, pues para eso estamos, para eso nos forjamos, para eso estudiamos, para eso nos preparamos. Pero me preguntaba 1000 veces, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué si siendo de la Cruz Roja, por qué nos agredieron? ¿Por qué me amputaron la pierna? ¿Qué va a ser de mi vida? Para mí se me estaba terminando ya la vida en ese momento de decir, ya no voy a estar completo, ya no voy a poder hacer nada. Tu autoestima baja por completo. Vaya, ya no, digamos, pierdes el autoestima, pierdes las ganas de vivir. Pero también algo me decía, bueno, estás vivo y si estás vivo, pues de un otro modo puedes solventar. Y llegaban los médicos, llegaban los compañeros de Roja y me dicen, no te preocupes, mira, con una prótesis vas a quedar bien. Cuando vengas a ver, no eres el primero ni el último que pierde un miembro. Me ponían ejemplos y eso me levantaba el ánimo para decir, bueno, salgamos adelante, a ver qué bien. Muy doloroso en el sentido físico porque fueron 23 cirugías en la pierna izquierda para poder recuperarla. Afortunadamente la recuperé a una movilidad de ¿qué te puedo decir? 60, 50%, porque también tengo un problema en la rodilla, utilizo un cerclaje, no tengo flexión más que de 45 grados y es un poco complicado. Utilizar la prótesis también es doloroso, pero mm, siempre he dicho, hay algo dentro del ser humano que cuando estás en un problema de esta magnitud, de este tipo, cuando pierdes un miembro, como por arte de magia, ¡pum!, te activas y se activa algo dentro de ti y dices, bueno, voy a salir adelante y empiezas a hacer ejercicio, empiezas a salir y cuando vienes a ver ya estás de pie. A mí me costó 3 años ponerme de pie, 3 años, así literal, por las fracturas que tenía en la otra pierna. El fémur es un hueso muy difícil de consolidarse y además de esto, pues tuve pérdida del hueso, una rotación de colgajos para cubrirlo, tuve injertos que me quitaron de la cadera para poner en los huesos y sí, fue bastante complicado, bastante doloroso, pero afortunadamente fui saliendo de la situación física. Luego viene la situación emocional. ¿Y cómo te fue ahí, Juan? Definitivamente 23 cirugías para el que nos está escuchando, sabe si ha pasado por alguna cirugía en su vida, pues que no es un proceso sencillo, que hay mucho detrás de proceso de recuperación, de que tu cuerpo lo acepte, de que cómo lo asimila y cómo haces esa transición
que la cirugía tenga los frutos que el médico espera y la recuperación y la anestesia y los medicamentos que vienen post cirugía. Entonces, me imagino que debió haber sido muy duro. ¿De qué te agarraste esos 3 años, esos primeros 3 años para dar esos pasos y decir, bueno, me levanto, hago ejercicio? ¿Qué te movía, Juan? ¿Qué me movía? La fe. Nunca perdí la fe en mí. El decir tengo que salir adelante, el decir no me quiero quedar postrado en una cama, no quiero utilizar una silla de ruedas, porque era muy difícil. Y pues las ganas de vivir, en ese caso yo tenía 20 años, más los 3 que fui recuperándome, y creo que fue la fe, las ganas de vivir y ver la tristeza de mi madre. Eso me hizo recuperarme. ¿Qué te decía ella? ¿Cuántos hermanos tienes, Juan? Somos de una familia numerosa, somos 8 hermanos, uno ya fallecido, Ok. y yo soy el ¿Tú eres menor. de los más grandes? ¿Perdón? No, ¿En yo qué soy el lugar de menor, los hermanos estás? soy el último, soy el Ah, el último. menor, Y era así, el exactamente, chillón. entonces, sí, la tristeza de mi madre, pues, era muy difícil. Yo la veía y decía: "Pues, tengo que salir adelante, tengo que salir adelante". Afortunadamente lo hice, después de 3 años me pude parar de pie con la primera prótesis, horrible, no quiero ni acordarme, la primera prótesis, porque fue, una prótesis que nos otorgaban ahí en algún lugar de beneficencia, y no era doloroso ponerse de pie, pero, creo que eso me ayudó también muchísimo a salir adelante. Y después, pues, tener que sobrevivir. Así que una vez que ya pude ponerme de pie, pues, la Cruz Roja me empleó, la Cruz Roja Mexicana, con un módico sueldo, si te lo digo, no lo vas a creer, de 600 pesos mensuales. No me Y digas. yo decía: "Híjole, ¿y ahora qué hago?". Entonces, Ujú. me tuve que esforzar en ese momento, bueno, en el noventa y tantos, 97, 98, 600 pesos, pues, aún valía un poco más de que ahora, ¿no? Pero eso me orilló a conseguir otro empleo en el centro de readaptación social, precisamente. Entonces, salía de Cruz Roja, trabajaba en Cruz Roja de 8 a 3 y de 4 a 11 de la noche me iba al centro de readaptación social. Entonces, prácticamente tenía todo el día, trabajando para poder solventar mis gastos. Afortunadamente, en la cuestión laboral, eh, hubo un programa de ayuda humanitaria por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja y ahí me emplearon. Estuve encargado del almacén de distribución de alimentos a la zona altos y ahí estaba feliz porque pues ahí el sueldo ya era totalmente distinto, ¿no? De ganar 600 pesos y 1,500 en el Cerezo, ya pasé a ganar como 3,000 y cacho, ¿no? Y decía, bueno, pues ya. Y el tiempo de trabajo pues eran las 8 horas marcadas por la ley. Después de ¿Ya eso, estabas mejor? sí, después de eso, me encuentro con un coordinador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ujú. el cual me pregunta que por qué estaba así, trabajando en Cruz Roja Internacional siendo una persona con discapacidad. Entonces yo le hago mención de que yo fui voluntario de la Cruz Roja Mexicana y en el conflicto del armado del 94 fui objeto de una agresión bélica por parte del ejército mexicano. Me dice, bueno, ¿y no tomó la Comisión Nacional de Derechos Humanos no tomó tu caso? Digo, pues estaban acá, pero no le dieron importancia. Yo hice mis declaraciones en ese entonces a la Procuraduría General de la República y desaparecieron. O sea, por arte de magia, como se trataba de una queja al gobierno federal y una denuncia al gobierno federal, en este caso al ejército mexicano, todo desapareció, no existe nada. Perdón que lo diga así y no quiero lastimar a nadie, pero fue un gobierno en su momento muy corrupto, un gobierno que ocultaba todas las cosas. Desafortunadamente no existían como ahora las redes sociales. Pues ahora cualquier situación, se entera de inmediato y ya no hay, vaya, ya no hay cómo disfrazar como en ese entonces.
las cosas. Con decirte, yo para el gobierno federal yo estaba muerto. Estuvimos en un fuego cruzado y uno de los integrantes de la Cruz Roja Mexicana falleció debido a impactos de bala. En este caso quisieron culpar al ejército zapatista, el cual desmintió eso. O hay un comunicado del ejército zapatista en el cual ellos se deslindan de la responsabilidad del ataque armado a la Cruz Roja Mexicana. El delegado en ese entonces de la Cruz Roja estatal acá en Chiapas sale a desmentir que yo no estaba muerto, que yo estaba siendo atendido en el hospital de la Cruz Roja, que sí tenía lesiones muy severas, pero yo estaba vivo. Como por arte de magia, los 40 segundos que él hace esa declaración, le marca a un personaje de la Secretaría de Gobierno y de Gobernación para decirle que dejara de dar declaraciones, que ya se quedaran callados, que ese asunto estaba cerrado. Imagínate. Fue una situación bastante complicada en mi vida y eso fue lo que yo le expliqué a este coordinador de la CNDH. Entonces en ese momento él me dice, ¿sabes qué? Creo que podemos ayudarte ahora. Digo, ¿pero cómo? Le digo, si mi queja, pues ya después, estoy hablando del 2001, del 94 al 2001, pues ya no era procedente la queja, según ellos. Y me dice, deja hablar con mi presidente, en Había este caso pasado era el mucho doctor. tiempo. Sí, ya había pasado tiempo. En este caso, el presidente de la CNDH era el doctor José Luis Soberanes Fernández. Y él, al enterarse de esta situación, dice, bueno, la única forma que tengo de apoyarte es emplearte. Y me dan empleo en la Comisión Nacional. Afortunadamente, pues ahí estuve 19 años laborando Qué en bien. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí, perfecto. Hasta que hubo un cambio ¿En qué área estuviste? perdón, ¿En qué áreas estuviste, Juan? En la comisión. fue del área administrativa, siempre. Pero del área administrativa siempre quise salir adelante en algunas cosas y cuando se trataba de salir de comisión, yo me apuntaba. Siempre le decía, si son vehículos automáticos, yo manejo. Y me iba a dar al Estado, a la República, donde me mandaran. Recuerdo que teníamos un camión de 3 toneladas que era una oficina móvil y yo lo manejaba porque era el único que se arriesgaba. Los demás estaban acostumbrados a manejar cochecitos. Como yo ya tenía experiencia con ambulancias y todo eso, decía, bueno, pues para mí es cuestión de acostumbrarse al tiempo de frenado y acelerado y le daba vuelta al estado en ese camión. Qué bien. Pero sí, te explico. Y ahí es donde viene otro parteaguas de mi vida, la depresión, imagínate. Estoy hablando que 25 años después de mi discapacidad, empiezo a tener un proceso depresivo bastante severo y depresión psicótica, que es lo peor del asunto. ¿Y qué lo detonó, Juan? Me decías, sé que también hay un capítulo de tu historia donde encuentras el deporte adaptado, pero ¿eso sucedió antes o después? ¿Y cómo se presentó Eso esta fue depresión? después. Mira, la depresión comienza eh, en el momento que empiezo a tener problemas con mi familia. Yo fui casado, o sea, soy divorciado. Eh, en el momento que empiezo a tener problemas laborales, cuando ya empiezan a decirme, ¿sabes qué? Probablemente ya no pueda seguir en la Comisión Nacional. Eh, Cositas muy pequeñas, quizás empecé a acarrear también problemas de la infancia, de la adolescencia, todo el problema que pasé con Cruz Roja, con el zapatismo. Todo eso en mí provocó un cortocircuito en mi cerebro. Y la depresión es un cáncer para el alma, para el cuerpo. Es algo que no lo puedes curar, pero sí lo puedes controlar, pero requiere tanto medicamentos, requiere atención especial de un médico o de un psiquiatra, pero también requiere mucha fe y mucha fuerza de voluntad, lo que yo ya había perdido en ese momento. ¿Por qué 25 años después? No me explico. Yo intenté suicidarme lastimosamente, espero no herir a nadie emocionalmente, pero sí me gusta platicarlo para que la gente se dé cuenta, las personas se den cuenta, los jóvenes, adolescentes, los adultos,
que si uno se atiende de manera inmediata, se puede salir de esto. No voy a decir el modo que intenté suicidarme, porque sí creo que ya es un poco lastimoso y morboso, pero sí atenté 2 veces contra mi vida, lo cual me orilló a internarme en un centro de integración familiar por 3 meses para poder salir para poder estabilizar mi mente, vaya, no tener contacto con el exterior para poder pensar un poco mejor las situaciones. ¿Qué pasó? Recibí ayuda psiquiátrica, psicológica y emocional. Desafortunadamente, en su momento yo creía haberme curado. Dije, bueno, ya, lo superé. Pero no, estoy hablando del 2017, que fue este episodio terrible en mi vida. Al 2019 tuve una recaída. Ahí fue cuando de pronto sentí un deseo terrible de morir, de no querer saber nada de mi vida. Intenté suicidarme nuevamente y dije, no, esto ya lo pasé, esto ya lo viví, ya lo pude superar. Me vuelvo a internar, pero ahí la Comisión Nacional dijo, no, Marce, ya te lo pasé una vez, otra vez ya no te lo paso, y me cesaron del trabajo. Entonces, se junta, se junta la depresión, se junta el cese del trabajo y llega la pandemia. En el 2020 llega la situación del COVID y fallece mi madre en ese año, y a tu servidor le da COVID, del feo, del que te llevan casi casi a internarte intubado. Afortunadamente no, sí requerí terapias de oxígeno, pero pues no, no para estar intubado. Pero yo a lo que voy, eh, la depresión es una situación que no se va a curar con el simple hecho de decir, échale ganas. No, esas son las peores palabras que una persona depresiva puede escuchar, el échale ganas. Porque dices, bueno, ¿y en dónde compro las ganas? ¿En dónde encuentro las ganas? Entonces tú tienes que empezar a revisar, ahora sí que hacer conciencia desde que naciste hasta tu punto de quiebra. Cuando encuentras el punto de quiebra, cuando encuentras el por qué, es que se detonó esa tristeza, esa depresión, esas ganas de no seguir adelante, es cuando tú empiezas a cambiar tus formas, tus modos y tus hábitos de vida. En este caso yo hice mi estudio de conciencia y pues sí, fueron algunos factores de la niñez, quizás por falta de una figura paterna. Después, cuando fue el incidente de Cruz Roja, también el estar solo, sin esa figura, sin ese apoyo directo de mi familia, fue una de las partes que más recuerdo con tristeza. Y posteriormente la situación laboral, en la cual mm, quedo despedido del trabajo. Me advirtieron que si volvía a pasar, ya no me iban a contratar, y vuelve a pasar. Creo que es esa parte que te estar pensando de estar atiborrado de tanto trabajo, también no te permitía tener como esparcir tu mente y tu alma, tu cuerpo. Eran momentos de salir de casa de las 9 de la mañana y a veces regresar hasta la medianoche por X o Z cuestiones de trabajo. Entonces todo eso se fue juntando y fue haciendo como eh, una bomba de tiempo, vaya, en el cerebro. Y cuando esta explota, vaya, o sales adelante o te mueres. Yo quise morirme, pero afortunadamente no se pudo. Ya había muerto una vez físicamente por un infarto en el 94. Entonces creo que hay que tener fe en uno y en Dios, y Él sabe por qué nos dejó en este plano todavía. Afortunadamente lo puedo platicar, puedo decir lo que es una de las cosas que más me arrepiento, el haber atentado contra mi vida. Eso nunca se hace. Lo único que se necesita cuando uno es depresivo es hablar, contarlo y que te escuchen.
No que te critiquen ni que te juzguen, ni que te digan échale ganas, que te escuchen, que platiquen contigo. A veces esas personas que se dedican precisamente a escucharte minuciosamente y no a darte un consejo, sino a platicar sus emociones, eso de algún modo puede ir aliviando tu enfermedad, tu depresión, y eso puede hacer que, pum, te ponga las pilas y digas, no, pues si yo estoy mal, hay personas peores. Y si él pudo salir, pues yo también. Desafortunadamente, la parte esa de en el que tú quieres ser escuchado, hay muy poca gente que le gusta escuchar. Y a veces vas con un psicólogo, pero lo sientes así tan frío, tan sereno, tan sentado en un sillón escuchándote y apuntando, que no, desafortunadamente, sí te ayudan, pero no es lo mismo. No es como la gente que está cercana a ti, tus amigos, tu familia, tu novia, tu novio, tus hijos, de pronto te escuchen y en lugar de que te Claro. digan: "Oye, ¿estás loco?", te digan: "Oye, estás enfermo, te ayudo". Ujú. ¿Cómo te Ujú. ayudo? Exacto. Gracias, Juan. Es muy valioso lo que nos compartes y gracias por abrirte tan sinceramente con nosotros. Yo creo que cada Sí. adversidad trae consigo diferentes lecciones y pues tú has vivido estos dos eventos o tres, podríamos decir, estos tres eventos en tu vida, la muerte física como la expresas a través de este infarto después de la amputación y bueno, de este disparo que recibiste y luego la depresión después de 25 años que podrías decir, bueno, y cuál es esa serie de eventos que se presentaron en mi vida para llegar a este punto. Y luego el que logres recuperarte y que logres valorar tu vida y seguir adelante y después hacia el 2019 volver a experimentar esto, pero me contabas algo que me encanta y creo que es muy valioso porque dentro de todo están esas lecciones que nos quedan y tú dijiste ya para la segunda vez que me pasó, yo ya sabía qué paso seguir, qué tenía que hacer y yo me interné por mi cuenta y creo que eso es muy sabio, eso es acumular esas lecciones aprendidas, acumular esos aprendizajes y ayudarte a ti mismo y dejarte ayudar por otras personas, por otros profesionales de la salud, por las personas que Ujú. te rodeaban. Cuéntanos, sé que, sé que también eres una persona de fe por lo que nos expresas y ¿cómo era tu conversación interna en estos momentos, ya una vez que lograbas sanar esa parte de querer terminar con tu vida? ¿Cómo retomabas esa conversación interna contigo de que querías valorar tu vida y seguir adelante? Sí, mira, afortunadamente después de estos eventos emocionales lastimosos en mi vida, encontré a personas de fe, a personas de amor, que me apoyaron muchísimo. Me enseñaron a amar, pero amar no, amar a tu ser, amar a amarte a ti mismo, lo que le llaman amor propio, a encontrarme, a quererme, a aceptarme tal y como soy. Que ese es uno de los problemas que quizás a mí me cayó el 20 muy tarde, de decir, ah, caray, no me quiero porque ya no puedo correr, porque ya no puedo brincar, porque dejé de hacer muchas cosas. Eh, Cuando encuentro a esas personas, mi vida empieza a cambiar y empiezo a quererme, empiezo a aprender a sonreír. Yo no sonreía, era una persona con el rostro cuadrado, así, muy apático con la vida. Y empiezo a ser más empático ya a mi discapacidad y a otras personas con discapacidad. Eh, Dentro de la cuestión espiritual, fue invitado a una logia. Ahí aprendí muchísimas cosas, aún soy miembro. Y en la cuestión física me invitan a jugar básquetbol adaptado. De pronto llega un amigo que cuando yo ya estaba amputado, yo estaba laborando en Cruz Roja
Él desafortunadamente sufre un accidente en motocicleta y me entero que es amputado. Veintitantos años después aparece en mi vida y me dice, oye, te invito a jugar básquetbol. Digo, ah, caray, le digo, pero no sé, vas a aprender. Y me integro al equipo de básquetbol, se llama Amigos de San Cristóbal, que es la selección San Cristóbal de básquetbol adaptado, y ahí conozco a un universo Hombre, de, de personas parapléjicas, amputadas, y veo que todos sonríen muy bonito y todos mofan de la amputación porque, o de la discapacidad, porque dentro del mundo de la discapacidad, pues siempre hacemos bromas a veces de humor muy negro que solo nosotros entendemos. Que una persona que no ha perdido un miembro, pues no lo va a entender y nos va a decir, "Ah, están locos". Pero entre esa locura empiezo a practicar el básquetbol, empiezo a desarrollarme físicamente mejor, me empiezo a sentir mejor y empiezo a sonreír. Quizás fue el darme cuenta que la vida sigue adelante, que hay personas muy valiosas que te enseñan a quererte y a amarte como eres, como estás, que no pasa nada, que cuando tú adquieres una discapacidad, pues también adquieres muchas habilidades que en tu vida jamás pensaste. No se te acaba la vida, vaya. A veces hasta te así ves atractivo con una prótesis. qué padre. ¿Tú seguías Soy usando prótesis diferente. Sí, soy diferente. años? La prótesis la llevo usando ahorita, del incidente fueron 31 años y creo que llevo 27 años con prótesis. Utilizo una Excelente. muleta canadiense para poder apoyarme porque sí, la lesión en la otra pierna es muy dolorosa, caminar es Ujú. muy doloroso, pero afortunadamente puedo desplazarme. Y cuando son tramos muy largos para caminar, pues utilizo las dos muletas, no pasa nada. Este, Muy bien. Y te digo, ahí es cuando yo empiezo a practicar el básquetbol, que ahorita es parte de mi vida, y soy feliz jugando básquetbol. Al principio no sabía ni mover una silla de ruedas, no sabía ni cómo se jugaba, vaya, pero después de un año, como dicen, te vuelves un crack. Si no soy un superatleta, pero por lo menos ya me defiendo. Qué bueno. ¿Contra quiénes han competido? ¿Localmente en Chiapas o ya también otros a nivel nacional? Hemos tenido partidos primero en Chiapas, porque pertenecemos a la Asociación Chiapanecas de Básquetbol Adaptado o de Asociación Chiapaneca de Deporte Adaptado. Pero también han venido compañeros de Tabasco, que es lo más próximo, a competir con nosotros. Y sí, sí, o sea, somos un equipo muy ¿Son rudos? genuino, no Ajá. aceptamos personas que no sean de San Cristóbal. Ah, Y bueno, tratamos de estar reclutando a personas con discapacidad porque ya nosotros ya lo superamos y no claro, me vas a dejar mentir. Hay muchas personas con una discapacidad que se encierran, que de pronto la vida ya se les terminó y que ya no quieren ni que los vean, que se les muere el amor propio como a tu servidor y necesitan casi casi ir a sacarlos a jalones para que se integren a la sociedad, para que se integren a la vida, para que vuelvan a ser productivos, para que vuelvan a sonreír, para que vean que la vida no se terminó por una discapacidad. Al contrario, aprendes a vivir y de pronto esa vida quizás pueda ser hasta más alegre de como tú creías que iba a ser. claro. Y me encanta porque se refleja en tu voz, en tu rostro, Juan. Las personas que van a estar viendo este video, pues seguramente, así como yo en este momento, pueden apreciar toda esa transformación por la que tú has pasado, de todo lo que nos platicas y de reencontrarte y estar en este momento de tu vida. Te escucho y estás en un estado de tranquilidad con quién eres, contigo mismo, y eso yo creo que es un regalo maravilloso. Sé que también has tenido otros desafíos en la parte familiar. Me compartías que tienes una hija con discapacidad. ¿Cómo manejaste eso? Cuéntanos de tu hija y qué lecciones también te ha dado tu hija desde ese lado. Una discapacidad diferente a la tuya, pero pues también presente en su vida. Sí, es muy difícil, muy complicado, porque pues tú vienes acarreando ya los problemas propios de mi discapacidad y de pronto
el saber que tu hija o que mi hija en este caso nace muy prematura, menos de 7 meses, 6 meses y algunas semanas, 2 semanas, y nace con una ceguera total y un retraso mental y autismo. Esa fue una de las situaciones que creo de los puntos que más me han marcado la vida en cuestión emocional, de las cuales han eh, detonado esa depresión que te dije que porque de pronto dices, si yo ya lo viví, ahora tengo que empezar a vivir esta situación con un niño, con mi hija. Y es muy difícil porque después que nacen mis hijos por situaciones eh, adversas, me tuve que separar. Yo me divorcio. Entonces, mis hijos se quedan muy pequeñitos con su mamá y eso de las cosas que más han generado esa situación de malestar emocional que tuve y me han ayudado a salir adelante porque digo, bueno, pues si una niña tan pequeñita, ahora ya tiene 20 años, pudo salir con una situación más compleja que la mía, porque pues creo que la visión es uno de los sentidos que te ayudan a poder desplazarte mejor en la vida y aún con eso, el autismo y el retraso mental. Y si ella pudo salir, ¿por qué este individuo que está aquí cómodamente sentado no voy a poder serlo? Entonces fue una lección para mí también esa situación y una lección dolorosa y una lección de amor. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, pues ambos seguimos dando batalla en este mundo y ojalá podamos estar muchos años más. Claro. ¿Cómo se llama tu hija, Juan? Miranda, Perdón, no Miranda te Guadalupe. Miranda, Miranda Guadalupe, Sí. qué bonito nombre. Y ha podido, aún con este retraso, la has podido incluir en estudios, en deporte, en alguna actividad? Sí, en estudios, pero sí es un poco complicado, te digo, porque a pesar de la ceguera, pues también hay un retraso mental y autismo, entonces todo eso son circunstancias que se van juntando, pero pues sí, de algún modo ya se puede valer por sí sola y apoyada de su hermano. También tengo un hijo de 19 años, Mauricio, su hermano, y sí le ha apoyado muchísimo a ella en esa situación. Qué bueno. Sí, y luego los hermanos también se vuelven aliados para toda la vida, aliados de sangre que son incondicionales y de alguna manera pues ellos también desarrollan una resiliencia, una empatía muy distinta a cualquier hermano, ¿no? Yo creo que también le pasó a tus hermanos en aquel tiempo, lo que me contabas, que fueron ellos quienes te fueron a ver al hospital y estuvieron ahí al pendiente de ti en su mayoría. Sí, sobre todo un hermano que desafortunadamente pues ya falleció. Él fue el que estuvo más tiempo conmigo. Pero sí, recuerdo ese lazo que te une, el lazo sanguíneo, y sí, es bastante fuerte. A veces puede jugar en contra o a veces a favor, pero en este caso, digamos que jugó a favor y un poco neutral. Muy bien, Juan. Gracias. Pues ya para ir cerrando este episodio que ha sido maravilloso y con muchísimo contenido y valor de tu historia y tus lecciones de vida, ¿qué consejo, qué tip le das a las personas que conoces y que están atravesando por una amputación reciente y están con todas estas dudas en el hospital y que te acuerdes un poco de cuando tú estabas a los 20 años en la cama de un hospital y recuperándote de todo este proceso? ¿Qué consejo le darías a una persona que está en este momento en esa etapa de ser un iniciador en el mundo de las amputaciones? Sí, que la vida no se termina.
el perder un miembro o el perder movilidad en las piernas, los brazos, la vida no se termina, al contrario, comienza una nueva vida. Uno muere y renace, como el fénix, un ejemplo. Que la vida tiene que seguir adelante a pesar de las adversidades, que hay muchísimos métodos como poder solventar las discapacidades, afortunadamente. Eh, prótesis, sillas de ruedas, bastones, hay muchas cosas. Hay deportes, hay arte, hay muchas cosas en las cuales uno se pueda desempeñar perfectamente bien, independientemente que hayamos perdido un miembro o estemos pasando por esa transición del me siento normal al ya soy una persona con discapacidad. Somos normales todos. Lo único que hacemos es que se nos dificulta un poco más las cosas, pero cuando nos adaptamos nos volvemos superdotados, porque lo que haces como una persona con discapacidad, una persona que no la sufre, no lo puede hacer. Y es cuando tú te comparas y dices, ah, caray, ¿y en dónde aprendí esto? Entonces, ahí sí tienes supercapacidades, no discapacidades. Le quitemos el dis porque se escucha medio feo. Eh, entonces, que procuren solventar la situación emocional, que es la peor, que nunca pretendan atentar contra su vida porque la vida es maravillosa, independientemente de cómo la vivas. Que una persona con discapacidad, los que están pasando esto, van a poder enamorarse, van a poder seguir teniendo su vida tan normal como lo tenían antes, quizás con alguna dificultad, pero todo puede solventarse. O sea, no hay nada que les haga sentir menos, que aprendan a amarse tal como son, que conozcan su cuerpo, que se vean ante un espejo y digan, ah, caray, soy hermoso tal y como soy. Porque todos los seres humanos somos distintos, sabemos seres humanos güeritos, morenos, altos, bajos, gordos, delgados. Entonces, todos somos distintos y una discapacidad no te va a hacer eh, diferente a nadie, al contrario, te va a ser superdotado a cualquier otra persona, entre comillas, normal. Entonces, que aprendan a manejar el dolor y transformarlo en gozo, que aprendan a amarse a sí mismos, que busquen a las personas eh, que les van a ayudar a sumar en su vida y no a restar, que hagan caso omiso de las palabras que de pronto, ay, pobrecito, ay, el inválido, ay, no, esas cosas son modismos que a veces la gente por ignorancia lo dice o por dolo, por lo que tú quieras. Pero ni somos pobrecitos, ni somos inválidos, ni somos nada de eso. Somos unas personas que nuestras circunstancias de vida cambiaron, pero pues seguimos de pie. Y si no seguimos de pie, pues seguimos rodando. Pero ahí estamos. Me encanta. Si no seguimos de pie, seguimos rodando, como en la silla de ruedas, como basquetbolista. Ajá. Muy bien, Juan Horacio. ¿Cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño, ahorita conseguir trabajo. Y de lo que venga, pues ya, salir adelante y terminar mi vida pleno, terminar mi vida hasta que Dios así lo quiera, hasta que sea mi ciclo, que sea porque ahí concluyó, no porque yo quise concluir. Entonces, mi mayor sueño es ese, llegar a ser un adulto mayor pleno, sin dolores, sin enfermedades, pero con muchas ganas de vivir. Y ya cuando sea el momento de trascender, trascender en paz y decir, vaya, a los años que yo Ah, tenga, decir, lo logré. qué maravilloso. Muchas gracias, Juan. Y la última pregunta, si tuvieras la oportunidad de escribir el libro de tu vida, ¿cómo se llamaría? Eh, sería como la frase que puse, quien domina su mente, domina su cuerpo, y quien domina su cuerpo y su mente, domina el mundo. Wow. Espectacular, Juan Horacio. Pues muchísimas gracias.
Apreciamos mucho esta maravillosa conversación, tu historia de vida y todas las lecciones y los tips que nos has compartido también, y te deseamos mucho éxito. Y en Ampualia tienes también una comunidad de amigos, de Ampuamigos, que te sigue y que te apoya, y que vamos a compartir este episodio. Recuerden que si les gusta, etiqueten a alguna persona que también le puede beneficiar escuchar esta información. Y vamos a dejar tus redes sociales. ¿Cómo estás, Juan Horacio? ¿Cómo Sí, la gente aparezco en Facebook, ahí para te los que puede me quieran encontrar? agregar, sí, me pueden encontrar en Facebook como Juan Horacio Pantoja Gómez, eh, con mi nombre completo, y ahí estoy para servirles, para platicar, para ayudarnos a salir adelante. No ayudarlos, ayudarnos, porque también hay ratitos en que uno se rompe y necesita un empujón para volver a armarse. Y ahí estamos para servirle, para servirte a la comunidad de Ampuvalia, y esperemos que las personas que me están viendo, las que tengo muy cerca aquí en San Cristóbal de las Casas, si me alcanzan a ver, que se unan, que me busquen, vamos a ayudarnos ambos, vamos a hacer deporte, vamos a sonreírle a la vida. Que así sea. Magnífico, Juan Horacio. Nuevamente te agradezco y te mando un fuerte abrazo.